¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de métodos avanzados de identificación. Em, Comenzamos con lo que es la identidad. Precisamente como su nombre lo dice, la materia se trata de métodos de identificación. Vamos a hablar antes que nada sobre la identidad. En las ciencias sociales, la identidad es, en términos generales, la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. El rasgo que se considere decisivo para la formación de la identidad cambia según las culturas y periodos históricos. La identidad acompaña a los seres humanos desde su nacimiento, por lo que la acción de identificar es un proceso inherente a las personas, se realiza casi de forma automatizada y posee la misma relevancia en personas vivas como fallecidas, teniendo a su vez gran repercusión social. En la necroidentificación se utilizan diferentes conocimientos y técnicas de las distintas ciencias forenses con el fin de obtener un resultado positivo de la identidad. Los métodos identificativos se dividen en dos grupos dependiendo de la fiabilidad y los resultados que podamos obtener. Antes de continuar, quiero recalcar esto de necroidentificación. Recordemos que el término necro está inclinado a lo que es un cadáver o a lo que pues ella es una persona fallecida. Entonces necroidentificación es aquella que se encarga de identificar precisamente la identidad de las personas que ya fallecieron o de los cadáveres. Continuamos con los métodos aproximativos, como la superposición de imágenes, no son adecuados para establecer la identidad de la víctima, excepto que existan rasgos individualizadores como elementos dentarios. En cambio, los métodos individualizadores, en los que se realiza una comparación de los datos ante mortem y postmortem, nos permiten establecer la identidad de manera objetiva. Esto que nos dice de lo de la superposición, hay un método de identificación que se trata de esto. eh, Montan una imagen arriba de otra para determinar si esa persona coincide con los rasgos o es. Por ejemplo, si encontramos un cráneo y tenemos la forma o la fotografía del cráneo, vamos a encimar la fotografía de la persona en vida para ver si, por ejemplo, eh, coincide el cráneo con el tamaño de la cara, con la forma o morfología o fisiología de la persona que estamos buscando, que queremos determinar su identidad. Sin embargo, no siempre son válidos debido al estado del cadáver y muestras recogidas. En nuestro trabajo hemos realizado una revisión desde lo más general en la identificación, como definición y encuadre sociológico, hasta un análisis evolutivo de los procedimientos utilizados hasta la actualidad. Precisamente aquí tenemos ciertos procesos de identificación que ya debieron de haber visto. Desconozco si todos tengan la licenciatura en criminología o tengan alguna licenciatura en derecho, pero precisamente debieron de llevar alguna materia relacionada a criminología y a criminalística, y pues vamos a ver lo que son los procesos de identificación. Esto entra dentro de la rama de la criminalística y pues son diferentes métodos que tenemos para identificar a las personas, ya sean vivas o muertas. Si no han llevado esta clase o esta materia como tal, que son métodos de identificación, pues aquí vamos a ir viendo de qué trata esta parte o esta rama de la criminalística. La identificación, antes de continuar con los métodos, la identificación es un proceso mediante el cual se llevan a cabo pruebas periciales o documentales para demostrar en forma inequívoca que una persona o cadáver es verdaderamente ella y no otra. ¿Cuáles serían las pruebas periciales y cuáles las documentales? Bueno, las pruebas periciales
son aquellas que hacemos como la dactiloscopía, la identificación por medio de los ojos, del glóbulo ocular, la identificación por medio de la fisionomía, del rostro, por medio de las medidas corporales. Esas son pruebas periciales, aquellas que se pueden estudiar. Y las documentales, pues son más como documentos que te sirven para mostrar tu identidad, como credenciales, este, pasaporte, cartillas y todo este tipo de cosas que van a demostrar que tú eres esa persona de manera inequívoca. Para llevar a cabo la identificación de un individuo se han establecido una serie de métodos, procedimientos y técnicas basados en las ciencias básicas, ciencias de la salud, sociales y disciplinas criminalísticas que permiten individualizar y establecer responsabilidades. Por ejemplo, una forma de identificar, vamos primero con lo que son los métodos de identificación. Eh, una forma de identificar a una persona o a un ser vivo es por medio del nombre. ¿Qué es el nombre? Un conjunto de palabras o una palabra con las que se designan a los seres o se distinguen a los seres vivos y los objetos físicos o abstractos. Es una palabra que sirve para designar los seres vivos o las cosas materiales o mentales. Gramaticalmente funciona como núcleo de un sintagma nominal y varía en cuanto al género y al número. Entonces el nombre en una persona va a ser pues básico para distinguirla de otra persona. También hay algo muy usado en nuestra sociedad que son los apodos o los alias o seudónimos, como ustedes lo conozcan, o sobrenombres. En esencia es una denominación de persona usada como alternativa a su nombre. Por ejemplo, se llama Jesús y le dicen Chucho. Ese es un ejemplo. Se llama Francisco y le dicen Paco. Estos apodos o estos alias pueden acompañar o inclusive a veces en muchas ocasiones reemplazar el nombre, pudiendo aplicarse genéricamente como nombre de pila propio. Por ejemplo, van a decir, oye, ¿conoces a Francisco Pérez? Un ejemplo. No, no lo conozco. Sí, hombre, le dicen el Paco o el Paquillo. Y dice, ah, el Paquillo, sí, mira, vive por aquí. Entonces, hay veces que los seudónimos o los alias sustituyen al nombre y ese nombre de pila o ese seudónimo se te va a quedar como una marca, como una identidad. Entonces también son muy importantes. Así como la fisionomía. La fisionomía es la apariencia del rostro de un individuo, por lo tanto es el aspecto de la cara de un ser humano. Aquí vamos a analizar las características morfológicas, fisionómicas, que conforman tu cara, que conforman tu rostro. Y eso también es parte de la identidad. La fisionomía está determinada por las características del cabello, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, etcétera. El color de la piel también se vincula con la fisionomía, que resulta muy importante para distinguir y reconocer a las personas. De ahí viene que si es de tez blanca, de tez morena, y que todas estas cuestiones son muy importantes para la identificación o para la identidad. Y por ejemplo, cuando alguien quiere ocultar su identidad, suele esconder su fisionomía. Les puse este ejemplo de lo de los ladrones, cuando utilizan máscaras, capuchas o pasamontañas, como ustedes los conozcan. Esto lo hacen con el fin de ocultar su identidad. Tapan su fisionomía, tapan su rostro y así es muy difícil saber quiénes son. Entonces, pues si se fijan, esto es algo muy importante, algo que ocurre seguidamente. eh, las personas que últimamente se dedican a delinquir, no nada más a robar, sino que también a la comisión de homicidios que han aumentado en este estado, pues muchas veces utilizan este tipo de pasamontañas, de máscaras, para ocultar su identidad, para no dar con su paradero.
Entonces esto es algo muy importante que debemos conocer. Otra de las cosas que debemos conocer en la identidad son las marcas. Por ejemplo, hay sociedades o hay etnias o grupos étnicos o sociales que hacen marcas corporales, y esto a veces por costumbres, por tradiciones o simplemente porque así lo quieren hacer y es parte de su día a día o es parte de su vida, es parte de su cultura y nosotros debemos saber o conocer si una persona se hace ciertas marcas, por ejemplo, un tatuaje, una herida, inclusive pues también las heridas que se originan en alguna parte del cuerpo del rostro son marcas que podemos utilizar como identificación, así como los tatuajes que más adelante vamos a ver. Todo esto nos ayuda a identificar a una persona. En este caso les puse la imagen de un chavo que trae este expansiones en los oídos, piercings y perforaciones y demás. Eh, pues a fin de cuentas son marcas de un estatus social que él tiene o de algo que a él le gusta y por eso se puede conocer a esa persona también, por eso podemos determinar su identidad. Ahora otra cosa, ya hablando de etnias, tenemos las mutilaciones. En este caso es la separación o corte de un miembro o de una parte del cuerpo de un ser vivo que se produce en circunstancias violentas. No es lo mismo tener un accidente y que por accidente hayas perdido un miembro o una parte de tu cuerpo, a que por ejemplo se causen mutilaciones de manera eh, social o de manera étnica. Les puse, por ejemplo, la imagen de esta señora con la navajita, porque hay etnias más que nada en África, en aquel continente, de aquel lado, que hay tribus o etnias en donde mutilan a sus miembros de la tribu, de la etnia, para cierto fin, por cierta costumbre. Eh, Hablando muy extremadamente, por ejemplo, hay etnias en donde las mujeres les cortan el clítoris para que no disfruten las relaciones sexuales, simplemente para que sirvan como progenitoras y listo. Entonces ellas ahí no tienen derecho de, supuestamente la etnia no tienen derecho a sentir cierto placer. Entonces son costumbres, son etnias y todo esto pues es parte de la identidad o la identificación. Aquí les puse lo de los tatuajes también, que son parte de las marcas. Un tatuaje es una modificación permanente del color de la piel en el que se crea cierto dibujo, cierta figura, texto y es plasmado por medio de agujas, y se utiliza tinta para precisamente plasmar lo que queremos dejar ahí marcado, ya sea letras, texto, dibujo, lo que sea. Y pues este pigmento va a quedar bajo la epidermis de la persona, por lo tanto es muy difícil que esta marca se llegue a quitar, son de manera permanente y es parte de las marcas. Vamos ahora a continuar con las cuestiones de identificación, también la fotografía, que es una técnica de obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una superficie de unas características determinadas. Les puse al lado derecho la fotografía de una persona. La fotografía también es una forma pues muy útil de identificar una persona. Es como lo decíamos en las pruebas documentales, en una cartilla, en un pasaporte, en una credencial o identificación. Va a traer la fotografía de tu rostro, de tu fisionomía. ¿Por qué? Porque por ese medio, por esa técnica, por la fotografía, pues te van a identificar o van a dar con tu fisionomía, con tu identidad. Entonces todo esto es muy importante dentro de los métodos de identificación. Más adelante vamos a trabajar o vamos a ver precisamente cómo funcionan, cómo trabajan los métodos de identificación como el de dactiloscopía, el de superposición de imágenes, el sistema antropométrico y varias cosas vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Pues por el momento hasta aquí es nuestra primera clase. Espero que todo les haya quedado claro, que no haya dudas y si hay dudas
con toda confianza en el foro, pueden hacérmela saber ahí en plataforma. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Saludos a todos.